Ruiz, a la senadora Angélica de la Peña, a nuestro presidente estatal, nuestro amigo Gerardo Ríos, a nuestro candidato a presidente municipal de la capital, Gonzalo Bárcenas, y a las candidatas y candidatos que nos acompañan de diferentes municipios y distritos. Le voy a ceder el uso de la voz a nuestro dirigente nacional para que haga algunos comentarios y desde luego responder a las preguntas de los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Me da un enorme gusto poder estar nuevamente en Querétaro. Ya hace un rato que no venía. Se le debía que una visita a nuestro candidato a la gobernatura. Y agradecerles la presencia a todos ustedes, a los medios de comunicación, a nuestros dirigentes, a nuestros candidatos. Desde luego que tengo una gran satisfacción de venir a Querétaro a respaldar la campaña de los candidatos del PRD. Con este estado, es el estado número 18 que visito del país, en una intensa campaña que está poniendo de pie al PRD en todo el territorio nacional. El PRD va a dar una muy agradable sorpresa. Vamos a tener uno de los resultados más positivos en elecciones intermedias desde 1991 que empezamos a participar. En los 300 distritos hay 150 mujeres y 150 hombres que están haciendo campaña. Por primera ocasión tenemos la paridad de género en las candidaturas a diputados federales, a diputados, lo cual es muy satisfactorio. En las 9 campañas de las gobernaturas, nuestro partido está haciendo un papel muy importante, disputando gobernaturas, colocando nuestro programa, colocando nuestras propuestas, confrontando planteamientos y soluciones con los candidatos de los demás partidos. Y en el caso de Adolfo Camacho, vengo a felicitarlo por la magnífica intervención que tuvo en el debate último que hubo aquí en Querétaro. Logró colocar la propuesta de gobierno que tiene para los queretanos y para las queretanas. Logró colocar los temas que más nos preocupan en Querétaro. Logró poner una especie de banderilla a los candidatos del PAN y del PRI. Y esto ha mejorado sustancialmente nuestra presencia en el electorado de Querétaro. Vengo también a impulsar a nuestras candidatas y candidatos a diputados federales, a diputados locales, a presidentes municipales. Vengo a animar al perredismo para que siga trabajando en los 17 días prácticamente que nos quedan de campaña. Vamos a apretar el paso para promover el voto en los municipios y de manera particular para que Gonzalo Bárcenas, que está peleando la presidencia municipal de la capital del estado, la ciudad más importante de Querétaro, amplíe su promoción del voto, amplíe y mejore su contacto con los ciudadanos y el PRD siga siendo en Querétaro un punto de referencia indispensable en el espectro político local. Decirles también que me preocupa que en algunos estados de la República la delincuencia haya incrementado su actividad. Me preocupan los acontecimientos en Guerrero, en Michoacán, en algunas partes de Veracruz y de Tamaulipas, y que resulta indispensable que hagamos un gran acuerdo todos los partidos. Somos contrincantes, somos contendientes. Estamos disputando el voto de los mexicanos en el marco que la propia ley y la Constitución nos señalan. Pero, aún siendo contendientes y contrincantes, debemos ponernos de acuerdo en algo básico. Hay que impedir que la delincuencia dañe el proceso electoral. A ningún partido le puede parecer aceptable que los delincuentes pretendan agredir ciudadanos, agredir familias,
ahora agredir candidatos en campaña, de cualquier color. Porque yo he dicho, y aquí reitero en Querétaro, que la delincuencia no respeta banderías políticas ni respeta colores. Ellos lo que quieren son territorios, quieren gobiernos controlados, quieren gobiernos de cualquier signo político doblados frente a ellos, incapaces de poderlos contener. Y esto, en el caso de esta elección intermedia, obliga a que todos cerremos filas en un mensaje muy claro. Los delincuentes no van a impedir que los mexicanos salgan a las urnas a votar con libertad el 7 de junio. Que ganen los candidatos que tengan mayoría de votos en las urnas. Que ganen los candidatos que sean capaces de convencer a los electores de su propuesta. Pero que no ganen los delincuentes ahuyentando de las urnas a los electores, amenazando candidatos o logrando que en algunas partes del país el proceso pueda estar en riesgo. Por eso, aquí desde Querétaro, muy cerca de Michoacán, de Guanajuato, Luis Potosí, Hidalgo, en esta zona centro del país, en un estado emblemático por su desarrollo económico, pero también en un estado que requiere de un giro en su producción, es que ahora el PRD hace este llamado nacional a todos los partidos, a los 9 partidos políticos restantes. De nuestra parte estamos listos para contribuir en cualquier iniciativa política que mande este mensaje de energía y de firmeza frente a los delincuentes. La violencia no le puede ganar a millones de mexicanos. Las bandas delincuenciales no pueden inhibir a miles de candidatos de los 10 partidos. El Estado mexicano tiene fortalezas mayores que las amenazas de los delincuentes en algunas partes del país. Y reitero lo que he dicho en otras partes del país. Les pido a los candidatos del PRD que intensifiquen su tarea de promoción del voto. Que en estos días que quedan de campaña hagan el mayor contacto con los ciudadanos, convenzan de sus propuestas, argumenten sus razones, animen a la gente a ir a votar. Es lo importante. México necesita un proceso electoral en paz, altamente participativo, y en eso están contribuyendo los candidatos a las gobernaturas por parte del PRD, las candidatas, que tenemos 2, y están contribuyendo jóvenes políticos como Gonzalo, que me da mucho gusto que haya aceptado entrar a la contienda y representarnos, porque Gonzalo representa el relevo generacional de jóvenes brillantes, de jóvenes preparados, de jóvenes que están ya entrando a tomar responsabilidades políticas frente al PRD, frente a Querétaro y frente al país, como lo estamos haciendo en otras partes del país. En Acapulco tenemos un joven político también de candidato. En Oaxaca he encontrado también candidatas jóvenes, en Quintana Roo, en varias partes del país. Una nueva generación de jóvenes periodistas de izquierda están representando a nuestro partido en esta campaña de manera muy exitosa. Y a Adolfo Camacho, felicitarlo por su campaña. Para nosotros es un honor, es una enorme satisfacción que Adolfo sea nuestro representante en esta contienda por la gobernatura. Va a seguir confrontando puntos de vista, programas, propuestas, va a seguir colocando temas específicos, va a seguir hablando con claridad. Algunos candidatos contrincantes no les gusta porque hubieran querido que esta pelea fuera de 2, nada más, entre azules y tricolores. Y no, esta disputa por la gobernatura tiene más actores. Y Adolfo es un actor importante representando al PRD. Adolfo es un hombre capaz, capacitado, con formación política, con formación académica, con un enorme amor por Querétaro, y desde luego que las propuestas que hace son compromisos que está haciendo con los ciudadanos. No son propuestas al aire, son compromisos que quiere llevar a que se lleven a cabo desde el gobierno del Estado. Ese es el mensaje que quiero mandar desde aquí. Mandar un saludo afectuoso a nuestro compañero Silvano Aureoles, a tu compañero candidato,
tu vecino, que está aquí muy cerca, que va en un franco ascenso y que ya se nota que es el puntero, porque se han concentrado todos los ataques en él en los últimos días, y eso es muy sintomático de una elección. A 18 días de cerrar la campaña, los ataques se centran, las descalificaciones se concentran en el candidato puntero, que en este caso es Silvano Aureoles. Y anunciar que el próximo miércoles estaré en Guerrero, acompañando a Beatriz Mojica en su debate, el segundo debate que tendrá por la gobernatura de Guerrero. Los datos que tenemos de Guerrero son muy alentadores para nosotros. Será un triunfo emblemático para el perredismo en todo el país. Será algo que nos va a remoralizar. Que el pueblo de Guerrero nos ratifique la mayoría para seguir gobernando Guerrero va a ser un mensaje de carácter nacional. Y finalmente, para pasar a preguntas directas, decirles que el Comité Nacional del PRD está desplegado intensamente en todo el país apoyando las campañas. Las 9 campañas de gobernador y gobernadoras, las 300 campañas distritales. Y que conforme se acerca el cierre de las campañas el 3 de junio, sentimos más optimismo por el resultado. Tendremos el 7 de junio un PRD consolidado como la primera fuerza política de la izquierda. Tendremos un PRD que gana más gobernaturas. Tendremos un PRD que consolida su fuerza en territorios muy específicos. Tendremos un PRD que eleva su votación en entidades de la República. Tendremos un PRD con un importante número de triunfos distritales de mayoría y una bancada en la Cámara de Diputados muy representativa del voto que los mexicanos le darán al PRD el 7 de junio. Ese es mi mensaje y con todo gusto si tienen preguntas, claro que sí. Carlos, usted convocaba a un cierre de filas. ¿Cómo sería? ¿Cómo le harían para que no resulten afectados con la delincuencia, como lo mencionaba, tener más guardaespaldas? ¿Cómo sería? Y segundo, ¿cuál es su opinión de lo que mencionaba el día de ayer aquí en Querétaro? El presidente del Consejo General del INE señala que toda esa violencia que hay son casos aislados, que no es generalizado para los candidatos o para la elección, sino es un asunto exclusivo de entidades donde hay violencia. Coincido con el presidente del INE. Tenemos focos muy localizados de violencia en 4 o 5 estados de la República, pero que no hay que desdeñar, no hay que minimizar. Hay que atenderlos con medidas preventivas desde el gobierno de la República, desde los gobiernos estatales, pero mi llamado a los partidos políticos nacionales es a que en el rechazo a la violencia coincidamos todos, aunque seamos contrincantes y contendientes políticos. Nadie debemos abrir ni el más pequeño resquicio de tolerancia hacia los actos delincuenciales. Cuando un candidato de cualquier partido es agredido, se manda un mensaje de agresión contra el proceso democrático. Cuando un hecho de violencia ocurre en una campaña electoral de cualquier partido, es una mala señal que tenemos que atacar. Y ahí tenemos que estar solidarios todos y mantener una gran firmeza. En el caso del PRD, lo hará sin duda. Oye, en el caso de Querétaro, ¿estará entre las 9 gubernaturas o entre las gubernaturas que su partido va a lograr este año, por un lado, y por el otro lado? Hablando de violencia, un grupo de brigadistas del PRI atacó a un brigadista del PAN hace 2 días en la ciudad de Querétaro. Este tipo de actividades puede entenderse también que son malas señales y que estarían inhibiendo la participación concretamente de Querétaro. Mira, en los 9 estados nuestros candidatos están haciendo un gran esfuerzo por entrar en contacto con los electores y lograr su respaldo. Es lo que está haciendo Adolfo aquí en Querétaro y que vengo a reconocer este esfuerzo sin duda alguna. Y vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo de aquí al 3 de junio para lograr nuestro mejor resultado. Y sin duda, Adolfo es un candidato que vale la pena respaldar, y yo vengo a llamar a los queretanos y a las queretanas a que respalden la propuesta de Adolfo Camacho como nuestro candidato a la gobernatura. Por otro lado, si estamos haciendo un llamado para que la violencia delincuencial no la dejemos pasar,
con más razón tenemos que hacer un llamado a la automoderación de todos para evitar confrontaciones violentas entre activistas o miembros de los partidos. Nadie gana cuando se desborda la confrontación violenta entre partidos. Nadie gana. Por lo tanto, si aquí en Querétaro hubo ese incidente, hay que hacer un llamado a los dirigentes del PRI, del PAN y a sus candidatos para que la discusión se traslade a otros temas. Yo sé que la gente en la calle se entusiasma con sus candidatos, colocan propaganda, a veces bajan los de otro candidato y hay roces entre los brigadistas en la vía pública, en la calle donde se encuentran. Es parte de la pasión política, pero la pasión política no debe llevar a actos de violencia de ninguna naturaleza. ¿Cuántos estados podrá ganar el PRD de estas 9? ¿Cuál es la perspectiva de Carlos? Te contesta, como lo he dicho muchos de tus colegas, nunca diré esa cifra, porque luego uno se tropieza con las cifras de más, menos. Lo que te puedo decir es de que vamos a ser de los partidos que ganen gobernaturas, primero. Vamos a ser uno de los 3 partidos que gane más distritos de mayoría. Y vamos a ser uno de los 3 partidos más importantes en número de diputados en la Cámara. No tengo la menor duda. Y por supuesto, hoy a estas alturas tengo plena seguridad. Contra viento y marea, contra malos pronósticos, contra pesimismos de algunos que nos deseaban mala suerte, el PRD está de pie y va a consolidarse como el principal partido de la izquierda mexicana, sin duda. Oiga, ¿haya tomado alguna medida en específico con la candidata del PRD allá en Guerrero que había sido secuestrada y que luego fue liberada y que había suspendido por algunos días la campaña? Entonces, ¿hay alguna medida que vayan a tomar con ella y que han solicitado al gobierno, no sé, del estado, que le dé algún tipo de seguridad ya personal? Sí, efectivamente, lamento mucho que nuestra candidata a diputada local, exsecretaria de Educación en Guerrero, haya sufrido un coletazo de la delincuencia en Guerrero. Le hemos mandado mensajes de solidaridad, hemos pedido a nuestra dirigencia que esté muy cerca de ella, le hemos pedido que se guarde unos días para que se recupere de este incidente muy penoso y muy lamentable y que después reanude sus tareas de proselitismo y con algunas medidas preventivas de protección en Guerrero. ¿Hay algunos otros candidatos que estén en estas circunstancias que ustedes hayan solicitado, pues a que redoblen sus medidas? No, afortunadamente no. Afortunadamente no. Y les he pedido a todos los candidatos en el país que tomen medidas preventivas. Nunca sobran las medidas preventivas. Básicas de lo que se hace en una campaña. Primero, que siempre anden acompañados de activistas, de compañeros, de dirigentes, y nuestros candidatos siempre anden en equipo, en grupo, desde que salen de su casa en la mañana hasta llegan a su casa por la noche. Segundo, que no hagan giras en lugares inhóspitos, demasiado solos, a altas horas de la noche. Que cierren a buena hora sus actividades de campaña, cuando la gente se va a dormir ya a las 9, 10 de la noche, que ahí cierren ya sus actividades. Tercero, que cuando salgan a comunidades, a zonas difíciles, de difícil acceso, informen de su salida, a qué hora salen, a qué hora llegan al acto, y al salir de regreso lo mismo. Quinto, que sus familiares siempre tengan contacto, que siempre estén pendientes con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, para que estén en contacto de a qué horas llegan, a qué horas salen, que todo vaya bien. Y finalmente, informar a la autoridad correspondiente de los itinerarios, de los recorridos, de los lugares donde van a reunirse, para que la propia autoridad también, en el marco de su esquema general de seguridad, esté al pendiente de los actos prácticos. Son medidas preventivas, no llega más allá, pero creo que siempre son útiles y necesarias. Carlos, ¿de qué manera va a afectar al PRD aquí en Querétaro la sanción que le impuso el INE por no reportar los 400,000 pesos de precampañas? Pues hay que pagar la multa. ¿Y eso afecta a las finanzas aquí del PRD en Querétaro? No, afortunadamente el candidato es bastante austero. No necesita grandes cantidades. Mira, nosotros somos un partido que hace campaña a ras de tierra.
Nosotros llamamos a nuestros brigadistas a colaborar voluntariamente. Nosotros tenemos un equipo de campaña muy esforzado de militantes y dirigentes del PRD que están trabajando intensamente. No, los recursos groseros, los recursos desbordados, incluso de origen oscuro, están en otros partidos. Yo no sé qué pasó aquí, Adolfo, por cierto, no te he preguntado. No sé qué pasó con esa versión. No hay tal mundo. No, me refiero que la versión que corre en redes sociales de una conversación del candidato del PAN. Ah, sí, ¿Cómo se llama? Con Pancho, con el de... Pancho Domínguez. Con el de En un Baja trayecto California. al sureste, abrí mi iPad y escuché en redes sociales una conversación telefónica que me indignó y me sorprendió que la autoridad no haya iniciado una investigación inmediata por el tema. Una conversación entre el candidato del PAN en Querétaro con el candidato del PAN en Baja California Sur, que por cierto ya lo vi gastando también como Nuevo Rico, allí en Baja California Sur. Y los dos candidatos, como si fueran compinches, se ponen a dialogar de un señor que le va a dar al candidato del PAN en Querétaro 30 kilos. 30 kilos, dice. Cors, un señor Cors. Y dice, ya Cors se comprometió conmigo que me va a entregar 30 kilos, 6 por mes. Y le dice el candidato del PAN en Baja California Sur, ah caray, eso está muy bueno, ¿y a qué te comprometiste? Y la respuesta es cínica. La respuesta es cínica. Lo que yo escuché en las redes, no sé si ustedes la conozcan, esa versión de redes, es a tratarlo fregón, voy a tratarlo de primera, aquí en Querétaro. ¿Qué se presupone de ahí? Claro. Que están contratando ya obra pública, inversiones, contratos, aportaciones del gobierno del Estado, en caso de que el PAN gane, para pagar en favor de un señor Cors, que no sé quién sea ni a qué se dedique, pero el solo hecho de que ofrezca 30 kilos para un candidato del PAN en Querétaro es altamente sospechoso. La autoridad debería investigar eso. Es más, el presidente, el partido debiera presentar formalmente ante el INE una solicitud de investigación sobre el tema. Sobre el tema. El candidato del PAN está obligado a aclarar quién es el señor Cors, a qué se dedica, es empresario, es narco, es prestanombres, ¿qué es? Que es capaz de financiar con 30 millones de pesos una campaña en un estado tan pequeño como Querétaro. Allá está el gasto excesivo, allá es donde se utilizan millones de pesos. En el caso nuestro, tenemos campañas austeras, campañas de trabajo, campañas de participación de nuestra gente, de base y de dirigentes municipales estatales. Muy bien. Oiga, Perdón, en este pacto que usted estaba, o este llamado a un pacto entre todos los partidos para evitar la violencia, ¿pedirían ustedes que se sentaran a firmar o cómo, cuáles serían el trasfondo al que deberían llegar los partidos? No es necesario. Lo que hay que es hacer público el compromiso de un cierre de filas contra la violencia. Hay que expresar y comprometerse públicamente en un cierre de filas contra la violencia. Mira, en países como España o como Francia, cuando viene un acto violento que afecta a ciudadanos o que lastima la convivencia pacífica de esas sociedades, lo primero que hay es una manifestación pública de todas sus fuerzas políticas de decir, esto es inaceptable, no lo aceptamos nadie. Nadie lo justifica, nadie lo cobija, nadie expresa simpatía por eso, nadie. Todo el mundo diciendo no a la violencia, rechazamos la violencia y que el Estado actúe para controlarla. Necesitamos una cosa parecida en México. Una manifestación pública de voluntad de todas las fuerzas políticas de que independientemente de que seamos contrincantes, todos estamos comprometidos de decirle no a la violencia, de ningún signo y de ningún origen. Muy bien, por favor. Nada más, de acuerdo al debate que se generó en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, aquí se comentaba por parte de algunos analistas políticos del Estado que el candidato del PRD tenía una cierta tendencia en favor al candidato del Partido Revolucionario Institucional y que el de Movimiento Ciudadano estaba a favor del Partido Acción Nacional. Saber nada más su opinión si es correcta la afirmación de estos analistas. Yo soy lector de columnas políticas, leo como 20 diarias.
Y hay muchas versiones producto de especulaciones. A las columnas hay que leerlas, sonreír y seguir adelante, porque no tienen ningún sustento. No descalifico a los columnistas, son periodistas, pero Puro trascendido, puro rumor. trascendidos rumores y se dijo y se comenta que no hay nada sólido. No, nosotros tenemos una propuesta diferente a la del PRI y la del PAN en Querétaro. Nosotros quisiéramos gobernar nosotros con Adolfo Camacho como candidato triunfante el 7 de junio. Y vamos a seguir luchando porque esto ocurra. Nosotros no queremos ayudarle a un candidato a otro. Estas son especulaciones. Nosotros queremos colocar la propuesta del PRD por delante. Y en el debate, pues qué culpa tiene Adolfo Camacho que el candidato del PAN se dé mecha corta. Es muy irascible. Por cierto, es irascible cuando los señalamientos van contra él. Cuando él los lanza es muy boca suelta, le encanta descalificar a todo el mundo. Pero cuando los señalamientos van hacia él, se pone muy irascible, ¿verdad? Ese me echa corto, por lo que bueno, pues si sigue en ese tono, va a encontrarse con Adolfo Camacho enérgico, que si el candidato del PAN y el del PRI aceptan un intercambio de puntos de vista sobre programas, señalamientos, trayectorias con el candidato a la gobernatura de Adolfo Camacho, nosotros dispuestos, estamos listos. Ahora sí que como quieran y en el lugar que quieran, en el canal o estación de radio que quieran. Nosotros no tenemos ningún problema, tenemos un candidato que tiene trayectoria, que tiene propuesta, que tiene trayectoria limpia, que tiene hoja de servicios pulcra y que puede ponerse frente al candidato del PRI y del PAN a tú por tú, sin problema. Bien, pues ya desayunemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y si no, Por favor, aprovecha. primero comer que ser nada cristiano, más. dice en mi tierra. Volviendo al tema de la pregunta. delincuencia. Para el partido ahorita en el poder, pues dice que no pasa nada. Otros que sí está pasando, los que pretenden llegar al poder y que hace falta mano dura. Pero el PRD tiene detectado que la delincuencia quiere penetrar en Querétaro, o que ya está en Querétaro, o que se quiere mover aquí en este estado. Mira, te insisto en que la delincuencia no respeta territorios, ni siglas partidarias, ni colores. La delincuencia quiere apropiarse de territorios, de rutas y de mercados. Es un negocio. A veces lo hacen con mayor violencia, a veces con menor violencia. Querétaro está en el centro de un triángulo maldito. A ver, Michoacán, con una delincuencia acotada, pero hay que crecer. Guanajuato, donde ha crecido. San Luis Potosí, donde pretende crecer. El Estado de México, en donde ya está muy extendido. Y Querétaro está en el centro, además un polo de atracción por las inversiones privadas, por el empleo que genera, por las líneas de comunicación que tiene. Lo que nosotros planteamos en Querétaro, en Querétaro es que, y es una propuesta de Adolfo Camacho, es que Querétaro debe ser blindado para que no termine siendo refugio de bandas delincuenciales que son hostigadas en otros estados vecinos. Ese fenómeno puede darse en Querétaro, de que de pronto se vengan de Michoacán, se vengan de Guanajuato, se vengan de San Luis, se vengan del Estado de México, hacia Querétaro capital, candidato Gonzalo, u otros municipios. Entonces esto requiere un blindaje de inteligencia, de localización, de no dejar pasar actos pequeños o información de los municipios que surjan para impedir que en Querétaro terminen asentándose delincuentes que son perseguidos en otros estados y que terminan siendo aquí su punto de reunión. Por Querétaro hay que hacer todo. A Querétaro hay que protegerlo para que no lleguen delincuentes. Pues muchas gracias, vamos a desayunar para irnos al siguiente evento.